Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alfonso Pobes, vengo de Gijón, Asturias, y vamos a moderar esta mesa del postcafé en la que vamos a conocer las últimas novedades sobre el síndrome cardiorreno-metabólico. Los nefrólogos nos jactamos y tenemos un llama por ahí que lo dice, que somos los encargados dentro de un hospital de manejar los pacientes más complejos, y probablemente este es uno de los escenarios que le dan pábulo a esta fama que nos hemos ganado de integradores y de clínicos que vamos a lo complejo en nuestros pacientes. Y para comoderar conmigo tengo a la doctora Panizo, que nos va a presentar al ponente de. Bueno, buenas tardes. Tengo el honor de presentar al doctor Roberto Robles, Nicolás, con el que comparto algo muy especial, y es nuestro hospital madre. Resulta que los dos hicimos la residencia en el Gregorio Marañón, con algunos años de diferencia. Nicolás es jefe de servicio de nefrología del Hospital Infanta Cristina de Badajoz, cuya unidad de hipertensión, bajo su liderazgo, obtuvo el reconocimiento de Centro de Excelencia de la Sociedad Europea de Hipertensión. Es además profesor asociado de Medicina de la Universidad de Extremadura, coordinador del Grupo de Trabajo de Prevención de Riesgo Cardiovascular y Renal y académico de la Academia de Medicina. Adelante. Pues muchas gracias por la presentación, Nayara. Ha sido bueno eso de saber que habíamos estado en el mismo sitio, aunque lo del recuerdo de la edad no ha sido tan bueno. Lo primero de todo, manifestar mi solidaridad con todos los valencianos por lo que habéis pasado y por lo que os queda que pasar, desgraciadamente, y con la esperanza de que todo se resuelva lo antes posible. Tengo que agradecer a la Sociedad Española de Nefrología que me haya invitado a participar en el simposio, y voy a deciros también que yo soy una persona comprensiva. Sé que es muy mala hora y es un tema un poquito pesado, así que si veo que alguien se duerme no me voy a preocupar, ¿eh? No tengáis el más mínimo problema con eso. Si os fijáis, he hecho un pequeño cambio en el nombre del síndrome, porque ponía cardiorreno-metabólico, que es que siempre le estamos dando la razón a los cardiólogos, y alguna vez deberíamos de pensarlo mejor, y lo he transformado en reno-cardiometabólico. De todas maneras, al final el orden de los factores no altera el producto. Sí que os tengo que advertir que si en algún momento estáis interesados en mirar el tema, si lo buscáis en PubMed, sale como cardio-kidney, no sale como cardio-reno. Tenéis cuidado porque por ahí se pierden unas cuantas publicaciones. Esto realmente, si lo pensamos desde un punto de vista nefrológico, está casi en el origen de la especialidad. Siempre hay alguna pequeña discusión sobre quién fue el primer especialista en nefrología que hubo, pero sí que está claro que el primero que describió la enfermedad, como la conocemos, fue Richard Bright. Esto fue allá por 1800 y pico, y lo que Bright fue a descubrir en el Guy's de Londres fue una enfermedad donde había pacientes que debutaban con edemas, y fue uno de los primeros en hacer estudios bioquímicos. Si investigabas la orina, tenían una sustancia que era la albúmina, presentaba albuminuria, y lo más importante, cuando el paciente se moría, porque desgraciadamente todos ellos se morían, no existía ninguna clase de tratamiento, faltaban más de 100 años para que apareciera la diálisis, pues en las muestras de autopsia el paciente presentaba fibrosis renal. Esto fue lo que durante muchos años, hasta principios del siglo XX, se llamó la enfermedad de Bright, que era sinónimo de enfermedad renal crónica o de insuficiencia renal crónica, término que comenzó a utilizarse ya casi acabando la Segunda Guerra Mundial. No os creáis que es tan frecuente como eso. Lo más curioso es que Bright ya señaló dos cosas, y es que estos pacientes presentaban también hipertrofia cardíaca en la biopsia, es decir, ya señalaba la relación cardiorrenal o renocardíaca, ¿sí? Y más adelante, un poquito más adelante, su discípulo, que es Frederica Bad Mohammed, el nombre es un poquito particular, el padre era pakistaní, la madre irlandesa, y estuvo trabajando también en el Guy's, y fue el primero que comenzó a hablar de lo que hoy nosotros llamamos hipertensión arterial, pero que él lo que utilizaba era una máquina que lo que veía era la dureza de pulso, era la rigidez de pulso lo que él registraba. Hoy en día asumimos que eso era una manera de ver hipertensión arterial, pero tuvo que ser otro señor que se llama Johnson y que no lo he incluido, el que estuvo después. Muchos años después de esto, y ya estamos hablando de los años 70 del pasado siglo,
Gerald Reaven describió lo que se llamó síndrome metabólico, síndrome X o síndrome de resistencia a la insulina. Todo esto iba referido con esto que, si os acordáis, que se hablaba de la obesidad tipo pera o de la obesidad tipo manzana. Esencialmente lo que describía el síndrome era el hecho, en cualquiera de los diversos criterios que hubo en su momento para diagnosticarlo, que todos tenían una circunferencia de cintura más o menos grande, una glucemia que estaba por encima de lo normal en ayunas, aunque no llegaba a ser diabética, una presión arterial por encima de 130-80 y un colesterol HDL bajo con unos triglicéridos elevados o normales. Con esto, durante mucho tiempo, se estuvieron haciendo montones de estudios, clasificando a la población. Lo que pasa es que cuando llegó, por fin, un medicamento, del que ya la mayor parte de los que están aquí, os veo que sois muy jovencitos, no habéis oído hablar en vuestra vida, que es el Rimonabant, que era un agonista del tetrahidrocannabinol, y permitía reducir la obesidad abdominal, pues resultó que el fármaco jamás salió al mercado por efectos secundarios, que produce un aumento de mortalidad al final, y poco más o menos el concepto de síndrome metabólico pues se olvidó. Y luego ya, unos 20 años después, apareció el señor Ronco, que aunque se llame Ronco, me estuvieron contando la otra noche que canta ópera muy bien, y describió lo que hoy todos tenemos como muy claro, ¿no?, que es el síndrome cardiorrenal, ahora sí, el auténtico, o el renocardíaco, dependiendo de cuál de ellos miramos, que es o bien que la alteración del riñón hace o produce una alteración del corazón, o viceversa, que la afectación del corazón, aguda o crónica, acaba produciendo un daño agudo o crónico en el corazón. Quiere esto decir que realmente, cuando hablamos de síndrome renocardiometabólico, es como si cogemos una figurita de 2 dimensiones, que sería el síndrome cardiorrenal, y le metemos la tercera dimensión, no hemos llegado a la cuarta, no sé si en el futuro en otro congreso tendré que hablar de síndrome renocardiometabólico y algo más añadido, y ese sería el síndrome cardiorrenometabólico. ¿Cómo se ha definido el síndrome o cuándo ha aparecido? Esto es una cosa muy curiosa. Si lo buscáis en la bibliografía, os encontraréis, que yo no lo había visto nunca, que esto aparece como una opinión presidencial del presidente de la American Heart Association. Es una cosa realmente curiosa, yo no lo había visto jamás, ese formato de presentación. Y estos señores, porque al final eso es un comité, aunque sea una declaración presidencial, pues vienen a definirlo de la siguiente manera. El síndrome cardiovascular renal metabólico se define como un trastorno de salud atribuible a la obesidad, la diabetes, la enfermedad renal crónica, perdón porque se ha publicado, y las enfermedades cardiovasculares, incluida la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, la cardiopatía coronaria, el ictus y la arteriopatía periférica. El síndrome también incluye a las personas con riesgo de enfermedad cardiovascular y a las que ya padecen enfermedad cardiovascular, tanto desde el punto de vista del riesgo como su presencia. Y así, como un resumen final, el síndrome renocardiometabólico es la presentación clínica de las interacciones fisiopatológicas entre los factores de riesgo metabólicos como la obesidad y la diabetes, la enfermedad renal crónica y el sistema cardiovascular. Será un poquito más corto, pero más o menos es decir lo mismo. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Pues nos quiere decir una cosa que ya sabemos de hace mucho tiempo. Hay muchas gráficas bonitas de cómo se va asociando la mortalidad, si va sumando enfermedad renal, diabetes, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, señala, si tú coges un paciente, que son las barritas en negro, que no tenga diabetes y no tenga enfermedad renal crónica, pues ese es su riesgo de mortalidad, de tener una insuficiencia cardíaca congestiva. Si tiene diabetes, pero no enfermedad renal crónica, se duplica. Si tiene enfermedad renal crónica, pero no tiene diabetes, se triplica. Y si tiene diabetes y enfermedad renal crónica, se multiplica por 5 el riesgo de que el paciente vaya a desarrollar una insuficiencia cardíaca congestiva. Y lo mismo podemos decir del infarto de miocardio, son porcentajes muy parecidos. Se multiplica por 2 si es diabético, por 3 si tiene enfermedad renal y por 5 aproximadamente si tiene las dos cosas, diabetes e insuficiencia renal. Y lo mismo podríamos decir de todo, pero me voy ya directamente al final, porque al final esto es lo más importante y lo único que no podemos solucionar de momento, que el paciente fallezca,
que igual se duplicaría por ser diabético, se triplicaría por tener enfermedad renal y se cuadruplicaría si tuvieras las dos cosas juntas. El síndrome cardiorrenometabólico se define en 5 estadios. Uno que evidentemente es el no hay, que es el estadio 0, donde no existirían ni siquiera factores de riesgo. Uno en el que hacen mucho hincapié en el documento, que es la presencia en exceso de tejido adiposo disfuncional, o sea, lo que sería el sobrepeso, la obesidad abdominal y la intolerancia a la glucosa. Si se fijan, esto es muy parecido a lo que definía Raven como síndrome metabólico o de resistencia insulínica. Habría un estadio 2 cuando esta obesidad ya habría producido factores de riesgo cardiovascular y enfermedad renal crónica, es decir, cuando hubiera hipertensión, hipertrigliceridemia, síndrome metabólico, diabetes de tipo 2 y enfermedad renal crónica en grado moderado a alto, o sea, por debajo de 45 de 60 mililitros minuto de filtrado glomerular. Y luego, y esto es quizá lo más complicado para nosotros, hablan de un estadio 3. Y el estadio 3 sería la presencia de enfermedad cardiovascular o isquémica subclínica o insuficiencia cardíaca subclínica. Bueno, la insuficiencia cardíaca subclínica pues la podemos valorar utilizando a lo mejor un ecocardiograma. Para esto ellos se van a una cosa que igual sospecho que mucha gente en la sala no habrá oído nunca hablar de ella, que es la estrategia MACE, que fue una cosa que se vendió en Estados Unidos hace muchos años y que consistía en clasificar a los pacientes en función de las calcificaciones coronarias. Supongo que la mayoría de los que estáis en un hospital grande tenéis la disponibilidad de poder hacer un estudio multicorte y ver en un TAC la presencia de calcificaciones coronarias, pero ni siquiera los cardiólogos habitualmente vienen utilizando ese sistema para la clasificación. Así que, aunque existe, pero yo creo que esto es muy adaptado a la forma americana de verlo. Probablemente habría otras maneras de hacerlo. Y luego ya llegaríamos al estadio 4, que es cuando ya habría una enfermedad clínica asociada, es decir, o una isquemia coronaria, o una insuficiencia cardíaca, o una fibrilación auricular, un ictus, o una enfermedad arterial periférica. Y aquí también se incluiría, tanto el estado 3 como 4, la presencia del estadio 4 o 5, CADIGO, de enfermedad renal crónica. ¿Cuál es la prevalencia que tiene el síndrome como tal? Bueno, pues rápidamente ya los del NHANES, los del National Health and Nutrition Examination Survey, que siempre están haciendo estadísticas de todas clases, pues han sacado una clasificación posible. Y utilizando, es lo bueno de tener muchos datos acumulados de mucha población, pues ellos consideran que en estadio 0 podría estar un 10% de la población, que es un porcentaje realmente muy bajo. En estadio 1 estaría probablemente el 25% de la población, por lo menos de la población americana. En estadio 2 sería casi la mitad de la población. Es decir, que si os fijáis, se libra muy poquita gente. Y luego ya en los estadios más elevados, el 3 podría ser aproximadamente un 5% y el 4 un 10%. Pero un 15% de una población total de varios cientos de millones de habitantes es un montón de gente. Incluso en España, que nos llegamos a 50, el 15% de la población sigue siendo también un montón de gente. En mi opinión, a mí esto me recuerda un poco la fisiopatología de lo que, otra cosa que probablemente no recordéis, aunque eso se ha utilizado mucho más, que es lo del fenotipo ahorrador, el thrifty genotype. ¿De qué va esto? Bueno, en condiciones normales, sobre todo en la antigüedad, cuando el hombre andaba por ahí peleándose con las fieras para conseguir los restos de algún animal para poder conseguir un poquito de comida, esencialmente teníamos 3 problemas. Uno, que este es común a todos los animales por encima de los anfibios, que es conseguir agua y sodio. Porque en condiciones en el agua, conseguir agua y sodio es muy fácil mientras estás en un río. Lo único que tienes que hacer es abrir la boca. Rápidamente te llenas de todo. Pero en el momento que subes a la superficie de la Tierra necesitas mecanismos de conservación. También necesitas mecanismos para poder conseguir el consumo, la energía para poder estar. Y luego tienes que tener un sistema inmune activo.
Esto da lugar a que aparezcan cosas como es el sistema de renin-angiotensina o el sistema nervioso simpático, a que el riñón se desarrolle para conseguir reabsorber el sodio. De hecho, el túbulo renal, como lo conocemos, aparece en los anfibios, no existe anteriormente. Roberto, Sí. un minuto. Tiempo. Vale. Y bueno, entonces voy a ir un poquito más rápido, es que como era mucho tiempo lo dejo ahí. Bueno, esto es lo que como decía, ¿qué es lo que pasa? Que están asociados, es decir, los mismos mecanismos que hacen que el paciente, la persona acumule grasa para poder vivir, hace que también que acumule sodio, y ese es probablemente el origen común del síndrome cardiorrenal metabólico. Es el famoso fenotipo cazador. Bueno, estas son las recomendaciones de cribado, que esencialmente consisten en medir el índice de masa corporal y el perímetro de cintura, repetirlo pues cuando no tiene nada cada 3-5 años, cuando tiene algo cada 2 o 3 años y cuando ya lo tiene cada 1 o 2 años. Incluye la recomendación del cribado de fibrosis hepática a partir del estadio 2, cosa que habitualmente tampoco venimos haciendo y que también afectaría a un montón de población. Y sobre todo, pues lo más habitual, buscar la presencia de hipertensión arterial, dislipemia e hipertrigliceridemia. Y, por supuesto, de la glicemia basal. En los estadios 3 y 4, pues seguiría exactamente lo mismo. Esto lo he dejado aquí. El documento, en todo momento, está mucho con cuestiones sociales. Y realmente, cribado de esas quiere decir cribado de los problemas sociales del paciente. Aquellos que no le permitan realizar tratamientos adecuados o eviten la equidad. Y, por supuesto, a partir del estadio 3 o 4 ya incluye la albuminuria y la creatinina sérica o las cistatinas semestrales o trimestrales en función del riesgo cádico. Esto solamente para deciros que el instrumento que utiliza el documento para organizar la enfermedad renal es simplemente la tabla cádico que todos utilizamos. Y luego viene el tratamiento, que aparte de hacer múltiples referencias al screening por la presencia de problemas sociales y el uso de cuidado interdisciplinario, pues realmente, en mi opinión, mucho no nos modifica nuestra manera de atender a estos pacientes. Perdón. Porque, de hecho, es que no lo toco. Es súper sensible. Bueno, lo que más insiste es en el tratamiento de la obesidad, en el uso de farmacoterapia siempre que un paciente sea obeso, es decir, que yo creo que aquí hay evidentemente una influencia de la aparición de fármacos que son dirigidos a tratar la obesidad como enfermedad, no considerada como enfermedad individual, sino como enfermedad social. Y insisten mucho en que se pongan a disposición del público en general ese tipo de fármacos. También el uso de cirugía bariátrica es mucho más grande. Una vez que llegan al estadio 2, que estaríamos en la situación de factores de riesgo, así no hay nada que sea muy nuevo, ¿no? Es decir, que si el paciente tiene menos de 60 de filtrado y albuminuria, hay que dar un IECA o un ARA, que deberíamos utilizar inhibidor de la SGLT2. Sí que el objetivo de tensión choca totalmente con las CADIGO, aunque en mi opinión el objetivo de las CADIGO está muy mal diseñado y no es razonable, pero bueno, si os fijáis es más o menos, no sé si alguien ha leído las últimas guías, las que han liberado los cardiólogos en agosto, que han cambiado un poquito, pero no mucho, los niveles, que conste que yo no lo he tocado. Y bueno, la insistencia en tratar estatinas, también aquí hay una divergencia con las CADIGO, puesto que aquí te sugiere que ya le des fibratos con más de 500 y no con más de 1000, como están diciendo las CADIGO. Es decir, son pequeñas diferencias que no son muy importantes. Aquí el uso de la aspirina cuando se descubra que hay calcificaciones coronarias, no mucho más. Y pongo que es la gráfica original que se lee fatal y luego me permito traducirla en una un poquito más visible, vamos a decirlo así, más visible, no le voy a dar al puntero, donde si os fijáis prácticamente cuando llega el estadio 4 se repite todo lo mismo y lo único que sí que te indica es la posibilidad de utilizar icosapentoico en los pacientes que tengan unos triglicéridos entre 135 y 500,
La recomendación de que si hay un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida se utilicen antagonistas del calcio, salvo que sean, evidentemente el documento dice afroamericanos, yo he traducido a subsaharianos, que sería el equivalente español, en aquellos que sean subsaharianos, en los cuales lo que estaría recomendado sería la hidralacina más nitritos. Y luego otra cosa que cambia respecto a las guías habituales, y que es la última de abajo, es el hecho de que no iguala el uso de IECAS o ARAS con el uso de sacubitril/valsartán, sino que recomienda directamente que se utilice primero de todo el sacubitril/valsartán siempre que haya un paciente con insuficiencia cardíaca. Eso es una divergencia también con las guías de cardiología, sobre todo las americanas. Y bueno, sugiere el uso de finerenona, vuelve a repetir lo mismo, pero ahora específicamente para diabetes. Entonces, yo voy a acabar simplemente, me voy a permitir utilizar un trabajo, y os lo recomiendo que lo leáis, porque se hizo una traducción de este documento, lo hizo Alex Cases y María José Soler y otras personas, y me voy a limitar a leer las conclusiones de ellos. El síndrome cardiorrenometabólico es un estado de enfermedad progresivo y multiorgánico que cubre el espectro que va desde el riesgo personal a la enfermedad clínica. La adiposidad excesiva o disfuncional se hipotetiza como el sustrato principal del síndrome cardiorrenometabólico. Mejorar la atención integrada de la obesidad es fundamental para prevenir la progresión de este síndrome. La determinación periódica de la albuminuria y de la función renal son elementos centrales para predecir enfermedad cardiovascular incidente. Los nuevos fármacos y tratamientos dirigidos a tratar el síndrome cardiorrenometabólico deben poderse prescribir de forma generalizada y equitativa. Y el síndrome equipara la enfermedad renal crónica a otras patologías reconocidas como enfermedades no comunicables, prioritarias por su impacto en la mortalidad. Ejemplo evidente, por ejemplo, la cardiopatía isquémica. Y con esto acabo. Perdón por haberme alargado un poquito. Gracias. Bueno, si hay alguna pregunta en la sala, tenéis allí un micrófono en esa parte y otro aquí. A ver. Creo que hay una pregunta. Una pregunta por la parte derecha. Exacto. Hola, buenas tardes. Soy David Rodríguez, trabajo en Algeciras. La verdad que yo me dedico a la consulta de ERCA y es un tema que me gusta mucho y sobre todo más que cada vez vemos más fármacos y lo que se han comentado en la charla esta mañana de los que vienen. Lo que pasa es que, sin embargo, a mí me da la sensación que bien por los visados, por parte de la Administración, incluso por la propia organización, que muchas veces no hay una comunicación fluida entre, quizás en hospitales más pequeños sí, ¿no?, entre cardiólogos, nefrólogos, internistas, y me da a mí la sensación de que tenemos cada vez más armas terapéuticas, pero sin embargo no se están integrando bien en los pacientes y a veces los pacientes te dan la sensación de que no están bien optimizadas. Entonces es verdad que te quedas con la sensación de si se deberán de crear consensos a través de atención primaria o de salud pública, de que yo creo que está más que lo sabemos, que las enfermedades cardiovasculares es primera causa de muerte y sobre todo por a nivel ya no solamente de la incidencia en mortalidad, sino de los costos, ¿no?, de hacer otro tipo de estrategia a nivel de salud pública, ¿no?, como digo yo, desde arriba, para realmente empezar a disminuir la incidencia y además sobre todo que ahora por suerte tenemos en esta época dorada de fármacos que nos permiten ayudar a bajar esto. No son reflexiones que muchas veces tienen fármacos pero no se pueden implementar quizás de la forma más, no sé en otros países cómo se está haciendo, en Estados Unidos, Reino Unido, en otros sistemas sanitarios. Bueno, vamos a ver, esto es un poco como todo. Evidentemente, si el documento reclama varias veces el que haya igualdad en el acceso a los tratamientos de la obesidad, es porque sí, evidentemente no la hay. Esto quizá a nosotros nos ha llegado un poquito así de retraso, porque realmente hace ya tiempo que tanto endocrinos como internistas están luchando por decir que el modelo de tratamiento de la glucosa o de la diabetes no debe ser glucosa centrípetos, sino más bien basado en el tema de la obesidad. Y probablemente, pues sí, es una manera, o sea, si te fijas al final lo que te vienen a decir, el problema de todo en principio es la obesidad. Si trataras la obesidad no deberías de tener ninguno de los problemas posteriores. Claro. ¿Es convencible la Administración de eso?
Pues yo lo que he visto en los últimos meses es un endurecimiento de las condiciones para poder utilizar un análogo de la GLP-1, que al final es la base de este tipo de tratamientos. Sí. Hombre, los signos de la SGLT2 también ayudan un poco a adelgazar, pero no es igual, Sí. no es igual en absoluto. ¿Puede ser que cambien en el futuro? Pues primero de todo tendríamos nosotros que cambiar nuestros documentos, porque sí que es cierto que cuando todas las administraciones prohibían utilizar, por ejemplo, metformina en pacientes con insuficiencia renal, los primeros que comenzamos cambiando nuestras guías a utilizar metformina fuimos nosotros. Es decir, que sí, probablemente será necesario que haya un esfuerzo. ¿De primaria? No, tendrá que ser de primaria y de cardiología y de nefro y de un endocrino, claro. Es decir, que no, tendrá que ser un movimiento de mucha más gente. Muy bien, gracias. He visto asomar por el fondo de la sala al comité editorial de la revista Nefrología, que esperan ya que les dejemos la sala libre. Queda hueco para una última pregunta que ha de ser necesariamente corta, así como la respuesta. Yo te voy a hacer una si no se anima... Ah, mira, tenemos una... No. Voy a hacerte una última pregunta. Evidentemente nos abres a un mundo que se nos viene encima. Nosotros tenemos unas consultas con un guión de consulta ya establecido, pero nos va a llevar a buscar nuevas formas de acercarnos a nuestros pacientes, tanto desde un punto de vista diagnóstico como desde un punto de vista de seguimiento. No sé, se me ocurre la introducción de cosas tales como la cistatina, lo has dicho tú, el fibroscan, la resonancia para medir la grasa abdominal. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo tenemos que reaccionar? Bueno, probablemente. Estos días atrás he oído varias veces hablar de la asociación de cistatina-creatinina, de filtrado con una creatinina en los filtrados. Nosotros tenemos la suerte de que hace ya bastantes años convencimos a la Administración y medimos cistatina de forma rutinaria. Y la verdad es que la cistatina es el mejor de los marcadores de mortalidad posible en un enfermo renal, mejor incluso que la albuminuria o que el filtrado. Así que probablemente esa debería ser el camino para nosotros. Y digo para nosotros porque es lo que nosotros podemos hacer sin tener problemas. Porque ya para hacer un fibroscan vas a necesitar depender o del digestivo o de algún otro compañero que lo haga. Y ya no creo que vayamos a integrarlo nosotros como el ecógrafo dentro de la consulta, que sería mucho ya pedirle al personal. Así que mi apuesta de futuro sería que nos vayamos a por la cistatina. Pues si no hay ninguna otra pregunta, que terminamos en tiempo y hemos cumplido expectativas. Muchas gracias a todos.